Daremos comienzo con el tema cosecha, empaque y transporte, impartido por el doctor Marcelo Acosta, quien es doctor en ciencias en fitopatología aquí en el Colegio de Postgraduados. Actualmente es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y también es consultor México Calidad Suprema. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida y le cedo la palabra. Pues muy buenos días. Vamos a dar esta plática. Gracias por la invitación y esperamos por ahí compartir algunas experiencias, ¿no? Bueno, pues ya estamos casi en la recta final en cuanto a los módulos. Este sería el módulo 13, que es sobre la cosecha o las buenas prácticas de cosecha. ¿Cuál sería el propósito de esta plática o también de lo que son las buenas prácticas de cosecha? Pues es definir los criterios o verificar los criterios para determinar los requisitos mínimos que se deben aplicar durante este módulo con la finalidad de prevenir y reducir los riesgos de contaminación. ¿Cuál es la definición? Bueno, pues cosecha es el proceso mediante el cual las empresas aplican medidas de control que tienen que ser preventivas y correctivas durante la fase de recolección de los productos agrícolas. ¿Con qué propósito? Bueno, pues de reducir o evitar el grado de exposición directa o indirecta de estos productos a las superficies o sustancias que pudieran contaminar o tener un peligro por ahí de tipo biológico, químico o físico. Durante este módulo es importante que chequemos con qué otros módulos está relacionado. Pues el módulo de cosecha va a estar relacionado con lo que es higiene, que es una parte importante ahí durante la cosecha, que pueden significar riesgos biológicos. También con el manejo de fauna doméstica y silvestre, también con riesgos biológicos que pueden estar interactuando directamente con el producto a cosechar. El otro con el uso y manejo del agua, otra vez para la preparación de las sustancias, pues va a influir fuertemente por ahí, ¿no? Tanto con riesgos biológicos o físicos, ¿no? Y también el BUMA, que es el otro aspecto importante, que es la causa más fuerte por la que hay rechazos, ¿no?, de embarques, por los riesgos químicos, ¿verdad? ¿Qué se tiene que verificar o qué tienen que verificar en la parte de cosecha? Pues todo lo que está relacionado con las herramientas, con las sustancias químicas o desinfectantes o plaguicidas que se usen, ¿sí? Con los equipos, con los contenedores en donde se colocan los productos y también con las personas que participan en este módulo y con los utensilios que se usan para realizar la cosecha, ¿no? En esta parte es donde están los posibles riesgos y lo que tienen que verificar. Cada uno de los módulos o la verificación también tiene que llevarse a cabo desde los tres infraestructuras, ¿no? De lo que es la documental. En este caso, ¿qué es lo que tienen que verificar? Pues que exista un análisis de peligros, que eso lo marca el punto 13.1, ¿sí? Que haya un plan técnico y que también se apliquen las medidas correctivas, y eso lo dice el 13.2. En el caso ya el 14.2, dice que se debe verificar el cumplimiento de lo que es limpieza y desinfección de las herramientas o utensilios para transporte, ¿no? Y también en este caso sería el plan de limpieza y el plan de higiene se tiene que verificar. Digamos, primero de manera documental y luego ya en la parte de infraestructura o en la parte física. ¿Qué más tenemos que checar
o verificar desde el punto de vista documental? Bueno, pues que los programas de higiene, que las acciones de control y los programas de capacitación estén acorde al plan técnico, ¿sí? Y eso se marca en el punto 13.3b. También de manera documental es importante contar con las herramientas del sistema que ya se han venido platicando en las pláticas anteriores o en los módulos anteriores, pues que es importante tener el organigrama, porque esto nos va a permitir saber quién tiene el mando o quién tiene la culpa. Como en el caso de las cuadrillas de cosecha, pues también tiene que haber supervisores. Y bueno, esto se marca en el punto 13.4 y 13.5, que más adelante lo veremos más a fondo, ¿no? El croquis de instalación también, ¿para qué nos va a servir? Ese se marca en el punto 13.3m. Y ahí podemos checar lo que son las áreas donde se realiza el lavado, las fuentes de agua, o donde va a ocurrir la desinfección. Y ahí podemos checar si hay algunos hallazgos, ¿no? O verificar. También el plano de ubicación, ¿para qué nos sirve? Bueno, para checar si hay alguna fuente de contaminación cerca de lo que es el área de cosecha. Y bueno, pues el diagrama de flujo también tiene esa función, desde saber de dónde inicia lo que es la cosecha hasta dónde termina y ver si habrá algún punto crítico por ahí para revisar. También de manera documental, ¿qué tenemos que apreciar? Bueno, pues que sea congruente con que los manuales, los procedimientos y los registros sean congruentes con el plan técnico. También debemos verificar o cotejar los registros de higiene que se marcan en el 13.3b. También hay que cotejar o verificar que los registros de aplicación se hayan hecho, que se verifique lo que es el intervalo de seguridad, marcado con el punto 13.3C3. Y también se tiene que checar que desde que inicia la cosecha hasta que va hacia el empaque, pues que no se pierda la trazabilidad. Y eso se marca en el punto 13.3K de los requisitos generales, ¿no? En la parte de auditoría interna, ¿qué es lo que hay que verificar también? Bueno, pues que se hayan llevado a cabo los procesos de auditoría, que haya evidencias como una lista de verificación, que si las observaciones o que las acciones correctivas se llevaron a cabo. Eso es lo que hay que verificar en la auditoría interna. En cuanto a la infraestructura humana, aquí hay que verificar pues todo lo que tiene que ver con el personal, ¿no? En esta imagen, ¿qué apreciamos por aquí? ¿Alguien por ahí quiere participar en el 13.3C2? ¿Habría algún hallazgo por ahí? Ahí tenemos una imagen. Aquí quiero que imaginemos que todas estas imágenes que les voy a ir presentando, imaginemos como que es el momento de la cosecha, ¿no? Para que estemos de acuerdo con los requisitos generales. A ver. Pues que no haya aplicaciones al momento de la cosecha. Correcto. O riegos. El requisito dice que no haya menores, entonces me imagino que hay un menor ahí parece. Correcto, correcto. Ahí hay dos hallazgos, ¿no? El punto 13.3G nos habla de la cosecha, ¿no? Perdón, del personal y de su salud. No sabemos si está sano o no está sano, ¿no? Y además, pues no trae por ahí cubreboca, ¿no? De aquí en adelante vamos a ir interactuando más con todos estos requisitos generales y voy a pedir su participación de ustedes, ¿no? ¿Quién quiere participar con el 13.3.1? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué debe verificarse? ¿Qué dice o qué debemos verificar? Bueno, sí, es higiene, en ese caso, no sé si veo bien, pero creo que se ven las uñas muy largas. Y por ahí tiene algo en los dedos, no sé qué sea, si sea alguna herida o algo. El 13.3
perdón, dice que debe estar libre de heridas, ¿no? O de sangre, ¿no? Aquí por lo menos vemos que no hay heridas por ahí o sangre, ¿no? Sí están sucias por ahí, ¿no? ¿Quién quiere ayudarme con el punto 33M? A ver, América. El punto dice que el personal debe lavarse las manos y desinfectárselas, creo que antes y después de consumir alimentos. Ok, lo vemos que en la imagen se ve que lo está haciendo. ¿Quién sabe si de manera correcta? Eso ya ustedes lo verificarán por ahí, tendrán que sacar alguna evidencia física, ¿no? O lo que se llama, que haga el desempeño, ¿no? Ahora vamos a continuar con la parte de infraestructura física para ir observando también qué es lo que tenemos que verificar, ¿no? Bueno, pues los sitios operativos, como son las instalaciones, ¿no? Las herramientas de equipo, los materiales y equipos como herramientas de corte, los equipos, los contenedores, los utensilios, ¿no? Aquí tenemos otra imagen. ¿Quién me quiere apoyar por ahí con el 13.3C1? Antonia, ¿dónde está? Que no haya presencia de animales domésticos o silvestres. Ahí hay un animal, ¿no? Bueno, vean, pues vamos a imaginar que es la cosecha, ¿no? Esta imagen que tenemos por aquí, hizo que una empresa se obtuviera el reconocimiento, ¿no? Porque cuando al dueño le enviamos una foto como esta, que el perro andaba ahí en la parcela, tenía unos caballos por ahí y no los quería quitar, ¿no? Y ya 2 o 3 veces había perdido o no había podido obtener el certificado, y con algunas imágenes como estas que se enviaron en esa ocasión, hizo conciencia en el dueño y finalmente accedió, y ahora esta empresa está certificada, ¿no? ¿Quién me ayuda con el 13.3C2? Dice que no participen o estén presentes menores de edad. Ahí parece que también hay otro niño. Bueno, por aquí en lo que son hierbas aromáticas vemos a un pequeño. Aquí está el mismo en el caso de papaya. Aquí está en el caso de aguacate, ¿verdad? Y por aquí además hay un pequeño y que anda aplicando algún plaguicida o fertilizantes en drench. Y bueno, pues eso serían como hallazgos que ustedes irían encontrando, ¿no? ¿Qué nos dice el 13.3 C3 o 4? A ver, estimado Vivanco. Bueno, ahí lo que podemos ver es que pues el personal debe tener equipo de protección en esa foto, y el equipo debe de estar en condiciones. Sí, ahí es no hacer aplicaciones de fertilizantes durante la cosecha. Exactamente, el 13.3C3 dice que no debe haber aplicación de fertilizantes o de plaguicidas, ¿no? Y bueno, les digo, imaginemos que esto es durante la cosecha, ¿no? También dice que no se apliquen riegos, ¿no? Bueno, porque puede haber fuentes, ustedes saben que el agua pues es el vehículo por donde van los riesgos biológicos. En el punto 13.3D, pues prácticamente es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que no se deben aplicar plaguicidas durante la cosecha, ¿no? Y además debemos verificar que se cumpla con el intervalo de seguridad para evitar los rechazos, que es lo que más fuerte le ha pegado a la inocuidad en México, ¿no? ¿Sí? Hay una modalidad en la cual puede verificarse solamente una compañía de cosecha. Y este punto, el D,
puede ser que un tercero lo revise de una manera y otro tercero de otra, porque tienes acceso a la información de las prácticas de higiene de la cuadrilla, pero como el plaguicida lo aplica el productor, no necesariamente la cuadrilla tiene información sobre eso. Me gustaría saber la opinión de los terceros tuya de cómo verificar ese punto, cuando se revisa solamente compañías de cosecha. Bueno, la experiencia que he tenido en esta parte es de que sí hay una relación, hay una comunicación muy estrecha entre la gente que recomienda y la gente que cosecha el de cuadrilla, y hay ocasiones donde en las bitácoras de cosecha se pone precisamente el intervalo de seguridad, tomando en consideración la última aplicación. Eso es lo que yo he visto en la mayoría de las auditorías que he realizado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere participar por ahí, Carlos? Bueno, en lo personal también, igual que Rigo, en el documento aparece. Yo creo que a lo que se refiere Hugo es cómo comprobar que ese documento es correcto, ¿no? Bueno, eso durante el recorrido de campo no es fácil detectarlo, pero cuando llegas a la parte de documentos, ya con los registros de aplicación, puedes constatar si la cosecha del día en el que te tocó verlo está adecuada para haber realizado el corte. Y pues sí, la información, pues tenemos que confiar en que lo que está en el papel está bien. Ahí, a lo mejor si alguien ha hecho auditorías por ahí, ese es el punto que nos encontramos. Resulta que sección cosecha también se auditan, pues, ¿no? Ellos también se auditan, pero en sus manuales de ellos no saben, y eso sucede en aguacate, ellos no saben qué huerta van a ir a cosechar mañana, o pasado mañana, o la semana que viene, no lo saben, lo saben hasta en la tarde. Entonces, esa información en sus manuales de cosecha no existe, tal cual no existe. Pero el tercero lo que hace ahí es, bueno, aparte de checar su manual, ese punto exacto lo revisa en campo, pero se mete al manual de campo, exactamente, pide la bitácora en campo. Llega a la huerta y ahí es donde verifica cuándo cosechó, cuándo aplicó su intervalo de seguridad, pero en sí esa bitácora no está en ese manual de la sección cosecha, es lo que se refieren por ahí. Esa no la van a encontrar ahí. Es lo que nosotros hemos visto y lo hemos marcado por ahí, es la única forma de constatar cuándo cortaron, cuándo aplicaron, cuándo hicieron esa aplicación en ese huerto, que en ese momento están cortando. A ver, por acá la compañera quiere participar. Pero lo que se puede revisar en campo son, con el manual de la empresa, de repente serían los intervalos de seguridad. ¿Cómo revisamos en campo el límite máximo permisible? Sería forzosamente con análisis de residuos. ¿Se hace? O sea, para empresas de cosecha, ¿qué tan fácil es encontrar el análisis de residuos de la empresa cuando uno está auditando o cuando va a auditar una empresa de cosecha? Ok, no recuerdo exactamente, te vamos a ir más adelante. En el punto 13.4, 13.5 también dice que la cuadrilla como primer punto debe verificar que el cumplimiento de los intervalos de seguridad, ¿no? Entonces debería preguntar antes de cosechar, ¿no? O debería preguntar y tener información que le permita llevar a cabo la cosecha, ¿no? Que he visto en algunas empresas, manejan tipos banderines de colores, en donde dice se aplicó tal día, algo así como semáforos, ¿no? Y ahí te dicen que pues, si se aplicó el día de ayer, o si es rojo, pues hubo aplicación ese día y no debe ingresar, ¿no? Y por lo tanto no debería haber cosecha. Eso es lo que podemos por ahí comentar.
Sí es complicada esta pregunta, estoy de acuerdo aquí con nuestra compañera Iracema. Tenemos que ir a la documentación. En este caso, por ejemplo, como no vamos a saber si se respeta el límite en ese momento, hay ocasiones que las empresas presentan análisis de residuos plaguicidas, pero ya hacen de otras fechas. Entonces aquí en lo particular lo que hago es revisar las dosis que se apliquen de acuerdo a las etiquetas. Y si vemos que hemos encontrado que las dosis a veces son por encima de lo que autorizan, entonces sí puede haber un problema una duda de que no se respete el límite. Pero si la gente tiene conocimiento, porque eso lo vemos en la entrevista con la gente que aplica plaguicidas, tiene programas de calibración, vemos que las dosis son adecuadas, entonces nada más vemos que no respeten las dosis y que tenga un programa de calibración y podemos dar por hecha esta pregunta, pero sí es complicada. Sí, quisiera hacer un comentario al respecto también referente a lo de los intervalos o los análisis de residuos de plaguicidas en un huerto. Si estamos hablando de aguacate, la empresa de cuadrilla de cosecha pues no tiene acceso a mucha información del rancho y se complica todavía más cuando vamos a la huerta y resulta que la huerta ni siquiera lleva un programa de buenas prácticas agrícolas. Ni siquiera hay bitácoras de registros de aplicaciones de plaguicidas. Todavía se complica más, porque la cuadrilla no tiene acceso a información, uno no tiene acceso a información, entonces es más complicado todavía. Para otros cultivos donde no se subcontrata el servicio de cosecha, bueno, pues se revisa esta parte, ¿no? Pero en aguacate sí en ese sentido es muy complicado. Entonces lo que decía José Manuel, pues no podemos tener acceso a toda la información. Si la huerta está aplicando buenas prácticas, qué bueno, revisamos esa parte, pero si no, ya ha sucedido muchos casos en los que vamos a la huerta, no hay buenas prácticas en la huerta y no tenemos acceso a infinidad de información, más que la que genera la propia empresa de cuadrillas. A ver, otra pregunta más. Con los terceros que están acá, aparte de aguacate, ¿ha tocado revisar compañías de cosecha solamente? ¿Alguien? ¿O solamente es en ese cultivo donde se revisa compañías de cosecha? ¿En Guanajuato, lechugas? ¿No? Es caso único entonces ese cultivo parece. En Aguascalientes lo quieren implementar para papaya. Para guayaba. Sí, gracias. Sí, yo nada más quería hacer un comentario. Aunque nos estamos basando para hacer las verificaciones en el anexo técnico 1, que es el requisito, hay cosas que aplicarán para los diferentes tipos de auditorías que vamos a hacer. La que hacemos para cosecha estrictamente como una empresa externa, que es la que está mencionando Hugo, no aplica ese punto, aplica, como decía la compañera, solamente aplica que estén respetando intervalo de seguridad y para eso sí debe haber información. Para límites máximos de residuos, la obligación es del productor, no de la empresa de cosecha, porque finalmente el producto es el que va a tener la responsabilidad, es quien tiene la fruta, no quien la corta. Yo voy a entrar a cortar cuando tú me digas que puedo entrar a cortar. O sea, la obligación cae directamente sobre el productor. Bueno, eso dicen los requisitos y eso en la lógica debía funcionar. No sé si en la actualidad esté funcionando de esa manera. Pero de hecho, incluso en el aguacate creo que tiene que haber no recuerdo cómo se llama, pero es una orden de corte en la que alguien verifica que estén en cumplimiento con algunos puntos que sí cubren las buenas prácticas, la BICO, que cubre las buenas prácticas agrícolas y cubre ese punto que es el intervalo de seguridad, no los LMRs. Sí, para ese caso de corte en aguacate ya es algo más complicado, ya es algo más específico, pero el gran problema que tiene aguacate y las empresas de corte es exactamente ese. A lo mejor en Michoacán, lo que dice aquí el ingeniero, no todas las huertas llevan un buen programa, pues no, la mayoría, yo creo que los que exportan a Estados Unidos, hay una organización que se llama PAM, él los tiene cautivos por ahí y casi los obliga a que tengan estos procedimientos, pero los que mandan solamente al nacional, ese es el gran problema ahí, y es cuando
la empresa de corte es subcontratada y va a hacer el servicio a esos huertos, es donde tiene generalmente mucho problema. Aunque ya la cuadrilla lleve su agua, lleve sus herramientas de trabajo y todas estas cosas, lleve su orden de corte, pero siempre hay problemas. Nos ha tocado en empresas de corte saber que hay gente que va a cortar y al día siguiente un trabajador ya no salió o ese mismo día tuvo que regresarse porque habían aplicado y se puso mal por ahí, tuvieron que retirarlo. Sí ha sucedido. Entonces, eso es algo que todavía está por ahí presente. Muy bien, pues hubo una buena discusión en nutrición de la información. Definitivamente no es fácil o no se tiene la evidencia suficiente para determinar los límites máximos de residuos, ¿no? La única forma confiable sería a través de estudios, y la otra forma es como lo menciona usted, ¿no? A través de saber que se aplicó de manera correcta, volumen de agua correcto, la dosis. Esa sería una forma indirecta de poder evaluarlo, ¿no? En estos varios puntos que tenemos aquí, 13.3, por ejemplo, el H, pues dice que el producto no debe estar en contacto con el suelo, ¿no? Sí, y bueno, pues ahí vemos, ¿no? El otro interesante es el 13.3 J1. ¿Alguien me quiere ayudar por ahí? Que pongo un escenario, hagan de cuenta que el melón tiene una temperatura interna de 25 grados y el agua tiene 31 grados centígrados, ¿no? Y que por descasualidad por ahí hubiera Escherichia o Salmonella, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Dice el punto J1 dice que no tiene que haber un diferencial de 5 grados, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? Como sería mayor, es de 6 grados, pues habría infiltración, y donde más se ha documentado es en el caso de melón, ¿no? Y ahí podría haber ingreso de un riesgo biológico. Si durante la cosecha requiere que los productos sean lavados, pues debemos cumplir o verificar que se cumpla el punto J2, ¿no? Que el agua sea con esta calidad, que cumpla la norma 127. Y también si vamos a utilizar desinfectantes, en el punto J3 pues dice que se haga monitoreos, que se haga calibraciones. ¿Y qué concentración se debe usar ahí de cloro? Ajá. ¿Y qué marcan los requisitos generales? En este caso marcan ahí 200 partes por millón, ¿no? De cloro libre, ¿no? Así lo marca en este caso ¿cómo se llama? Los requisitos generales. Obviamente sabemos que eso puede tener limitaciones, ¿no? Eso es lo que marcan los requisitos generales, pero si yo quisiera exportar a Japón, ya no pasaría, ¿verdad? Ahí nomás se permiten 150, ¿no? Es recomendable, sí. Sí, o sea, FDA tiene cloro sin enjuague máximo hasta 200 partes por millón para Estados Unidos, pero es eficaz desde 50 hasta 200 partes por millón. Ahora hay productores orgánicos que dicen ellos que su norma no les permite utilizar cloro, por lo tanto utilizan yodo para actividades de desinfección. Y bueno, está la opción de los cuaternados de amonio, ¿no? Y el ácido peroxicético. En el punto anterior, mi pregunta es el criterio de diferencial de temperatura. ¿Es indistinto para cuando se lava por inmersión, por aspersión o cómo se aplica ahí? ¿Y a qué productos? ¿Es a todos los productos? Sí, tiene que haber un criterio y tenemos que conocer un poquito de fisiología, ¿no? No todos las epidermes de los frutos tienen la misma permeabilidad, ¿no? Y en este caso hice énfasis en el caso de melón. Si lo hacemos en sandía, no va a ocurrir, ¿no? El grado de porosidad no es el mismo que tiene un melón ni de absorber, ¿no?
Entonces, sí tendría que entrar un poquito el criterio, si es un mango. Pero ese criterio, ¿dónde lo puedo consultar ese criterio? Porque si a mí, honestamente, me falta una lista de cuáles son los productos. Y si lo mismo, si se aplica igual por aspersión o cuando es por inmersión. Sí, son diferentes escenarios. Desafortunadamente, pues no. Tendría que recomendarles, por ejemplo, algún libro de post cosecha por ahí para que vieran cómo están las células en las paredes de la epidermis, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una fresa o no es lo mismo una papaya también, ¿no? Una papaya, su grosor de la cáscara o de la epidermis es más delgada, ¿no? Entonces ahí sí tendría que dar un poquito como el criterio y revisar. Sí. Por ejemplo, por ahí está un libro de Snowdon, es un atlas de frutas y hortalizas que tendrían que estar revisando, ¿no? Pero no hay una norma así como tal. A ver, Carlos. Bueno, hay una investigación en tomate también que te habla precisamente de temperatura, pero es al contrario, o sea, es que la temperatura del agua sea inferior, debe ser siempre por encima de la temperatura del producto. Creo que así está el criterio. De hecho, en el esquema anterior de Senacica, que se manejaban protocolos para cada producto, específicamente el del tomate sí lo marca. El protocolo del tomate sí marca que la temperatura debe de ser, no debe de ser más fría de 5 grados que la temperatura de la pulpa al momento de ingresar al lavado. Pero es específico para ese producto. Entonces, pues nos toca a veces revisar muchos productos y ahí nos queda la duda. O personalmente a mí, a lo mejor ustedes sí lo saben, bueno, este producto tiene posibilidades de absorción, ¿qué temperatura se necesita? ¿Qué pasa cuando no lo meto en una tina, sino nada más por aspersión en rodillos? Sí, son cosas interesantes. Si es por aspersión, pues no es el mismo riesgo, ¿no? Si van asperjando una papaya o van asperjando un aguacate, pues se reducen los riesgos, ¿no? No hay esa capacidad de infiltración como si fuera por inmersión. En algunos casos, dependiendo de la temperatura, puede hasta favorecer, ¿no? Si se usan temperaturas arriba de 46 grados centígrados, en algunos tratamientos hidrotérmicos, puede funcionar como un curado. Inclusive algunas heridas que tengan los frutos pueden cerrarse, ¿no? También dice que en los casos donde el producto requiera un lavado inmediato durante la cosecha debe de cumplir con lo siguiente. Ahí mi duda para los que han auditado este punto. ¿Aplica para cuando el producto llega a empaque o es únicamente cuando el lavado se hace todavía en campo durante cosecha? Aquí en este caso sería cuando se requiere en campo, ¿no? Algunas hortalizas como lechugas, brócolis. Esta es una pregunta que siempre me hice. Y pues ya con la experiencia pues tenemos que darle una solución. Hay agricultores que tienen campo y tienen empaque, entonces esto si no se hace en cosecha, se transporta inmediatamente, se va en empaque. Entonces, pues estos lineamientos no son limitativos. Si hay un riesgo en el empaque al inicio de la recepción, pues ahí se tiene que aplicar. Así lo he hecho yo. ¿Quiere comentar algo más, Carlos? No, estoy de acuerdo con Rigo. Estoy de acuerdo con Rigo. Finalmente podemos trasladar esa verificación a empaque, ¿no? Claro, puede ser que sea en empaque o de hecho el empaque puede ser en campo o fuera de la unidad productiva, ¿no? Y bueno, llegamos al punto 13.4 que habla sobre qué, del caso que han estado mencionando por aquí en aguacate, ¿no? Sí, sobre las cuadrillas, ¿no? Aquí es importante que las cuadrillas pues estén reconocidas en lo que es sistemas de reducción de riesgos, ¿no?
¿sí? Que también lleven a cabo lo que son las prácticas de higiene y que haya registro o verificar que haya registro de que estas cuadrillas pues aplican las medidas preventivas, ¿sí? Y bueno, les pongo aquí a manera de pregunta. Hagan de cuenta que las herramientas no se desinfectaron y la cuadrilla llevó a cabo la cosecha. ¿Qué procede ahí? Ustedes como verificadores, auditores. ¿Qué dice el punto 3.5? ¿Lo tienen por ahí, va? Que si se omite, será responsabilidad de la empresa y por lo tanto es una no conformidad, ¿verdad? Aquí tenemos otras imágenes interesantes ya en lo que es el punto 13.6. En el A, ¿alguien me quiere apoyar por ahí? A ver, algunos por aquí que quieran participar. Mauricio V. ¿Cuál? 13.6. Dice que la unidad productiva durante la etapa de cosecha debe estar libre de basura, fierros viejos, frutos caídos y todos aquellos materiales ajenos al proceso productivo. Este es como un tractor por ahí ya viejito, ¿no? Bueno, pues está creo que aquí muy ilustrado, ¿no? Todos los puntos que marca ahí ese registro general 13A, 13.6A. A ver, Alejandra, ayúdenos con el punto 13.6B, perdón. Dice que debe asegurar que los productos cosechados no se depositen de manera temporal en áreas sucias o con presencia de agua estancada. Entonces, por ahí, la aplicación de riegos durante la cosecha. Vemos en el aguacate, ¿ese sería un hallazgo o cumpliría? Está en el suelo directamente, ¿va? Aquí en el caso de jitomate, vemos que sí cumple, ¿va? Bueno, aquí está el agua, aquí mismo el aguacate, vemos que no cumpliría. A ver, Iracema. Es un comentario acerca de lo que no se mencionó y que a mí sí me gustaría que lo platicáramos todos los terceros. En uno de los puntos menciona que no debe estar el producto en contacto con alguna superficie que lo pudiera contaminar. Y en algunos procesos productivos se usan cajas de cartón para almacenar temporalmente el producto, como durante la cosecha, pero son cajas que se rehusan y se rehusan y se rehusan, que se guardan en el piso, se vuelven a usar, entonces, y que obviamente pues no pueden sufrir un lavado. Entonces, ese es uno de los puntos recurrentes que a mí en lo personal me ha tocado y que también les quiero comentar. Me dicen, es que nadie me había dicho nunca nada. Entonces digo, esto nos pasa a todos, pero sí me gustaría que consideraran que es una superficie que sí puede contaminar el producto. Entonces, está en un punto un poco más atrás. Sí, qué bueno que lo mencionas, Iracema. Ese está en el punto H. Mira, ese problema, por ejemplo, en aguacate, cada que se hace una supervisión por ahí, una auditoría, siempre se marca ese punto. Ese punto siempre lo marcamos. Y más sin embargo, Senacica ha entregado reconocimientos. Bueno, y preguntamos en alguna ocasión porque también nos da la inquietud, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Cómo le están haciendo ahí? Y su respuesta fue la siguiente. A lo mejor a veces nosotros no nos enteramos, pero sí sería bueno que Senacica a veces nos ayudara y nos dijera, pues, ¿no? En aguacate pasó lo siguiente. Parece ser que por ahí hicieron primero, antes de empezar a certificar esto, optaron por poner un tipo de lonas blancas, unos cuadros de lona, y ahí ponían las cajas de plástico en el suelo, en campo. Y entonces de esas lonas recogían ahí estaban las lonas, ponían sus cajas y ahí las levantaban y las ponían a su lugar al remolque, pero cajas plásticas, pero ellos ese punto lo veían que ponían esa lona. Después ya no ponen lona,
ahora lo ponen en el suelo mismo. Las cajas van en el suelo y después las estiban allá arriba, en el camión las estiban. Entonces nosotros, pues, ¿cómo califican y cómo sí autorizan? Entonces ellos decían, mira, hicimos unas investigaciones y vimos que con la lona había más contaminación que con el suelo. Entonces, creo yo que ellos lo que hicieron ahí es ponernos, no nos avisan o no sabemos y nosotros nos quedamos como, oye, pues nosotros vemos eso un riesgo, y más si son huertos donde aplican abonos orgánicos, pues, y que van al pie del árbol y detalles de esos, ¿no? Entonces, eso lo hemos encontrado ahí, lo hemos encontrado en mango, en guayaba, en algunos otros cultivos. Sí es preocupante ese punto, pues es muy importante. Nosotros corremos la auditoría y la marcamos, pero resulta que sí llegan las certificaciones, pues, ¿no? Y a lo mejor sí Senacica tendría que de alguna forma explicarnos cómo le está haciendo o si para él no es un riesgo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el punto en que, pues, finalmente, si están poniendo las cajas en el suelo, pues es una contaminación cruzada, ¿no? De que sea efectiva o no sea efectiva la lona, yo también lo pondría en duda, ¿eh? O sea, al momento de transportar la lona, la enrollas en sí misma y va a contaminar la parte en contacto con las cajas. Entonces, aquí más bien sería, ¿cuál medida más apropiada para poderlo hacer sin que haya esa contaminación, ese riesgo de contaminación cruzada, ¿no? Bueno, precisamente porque tocaste el punto de aguacate, a mí me gustaría comentar que por más estudios que se tengan, el riesgo está presente porque se aplica estiércol directo en la parte del árbol, y aparte, en las validaciones mismas al final aparece E. coli en producto final. Entonces, yo no sé si la lona está limpia o no está limpia, no sé. Yo lo que sé es que en validaciones al final del producto hay E. coli. Entonces, no se mencionan nombres, pero sí sabemos qué está ocurriendo. Entonces, quiere decir que todos los controles anteriores que tú tuviste no son suficientes. E incluso si dicen, no, ¿sabes qué? Es que el producto después se va a cepillar en el empaque porque no se lava. Entonces dices tú, no, es que aunque se cepille, se lave, lo que sea, tú no puedes decir que tu producción en campo es segura porque ya va con un patógeno en producto final. Entonces, esos controles no son suficientes. Sí, ahí tiene que entrar la experiencia, el ojo clínico de cada uno de ustedes, ¿no? Como auditores. Yo les podría dar alguna herramienta por ahí que luego usamos, ¿no? Hay medios selectivos que ustedes pueden hacer su auditoría y simplemente con un cotonete pueden tomar muestras y hacer rayados, y en 24, 48 horas ustedes tendrían resultados y tendrían más evidencias para decir por qué marcaron esa no conformidad. Y dándoles esas herramientas, pues también Senacica tiene más información, ¿no? Para tomar decisiones. Y bueno, ya el 13.6c, pues dice que no debe haber agua encharcada durante la cosecha, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que hay agua y hay hasta frutos, ¿no? Sí. A mí me gustaría que los terceros que estamos aquí, no sé si alguien ha tenido la experiencia en auditar productos que están directamente al suelo, como rábano y todo eso, coco, zanahoria, varios que podríamos, que se va a hacer al respecto, ¿no? ¿Alguien quiere participar en la pregunta? Voy a dar mi punto de vista. Lo que es rábano, cebollín, cilantro, pues los riesgos están fuertísimos, ¿no? Estamos ahorita con una investigación en cilantro y detectas a Salmonella y Escherichia tanto en la raíz, en el agua de los pozos y en el follaje, ¿no? Y lo más grave, ya a nivel comercial, hemos por ahí recorrido algunas tiendas de autoservicio y la hemos encontrado, ¿no? Entonces, luego pues no nos explicamos por qué vamos a los taquitos y nos enfermamos, ¿verdad? Entonces es un riesgo muy fuerte.
Obviamente tenemos que tener todos los controles pues desde el agua, ¿no? Sí, bueno, ahí es cuando se complica tener un lineamiento general para todo, ¿no? Hay un programa en Canadá que se llama Canada Gap, que tiene guías específicas para papa, por ejemplo, y algunos puntos sobre inocuidad aterrizados para ese cultivo. Entonces sería interesante también aprender de la experiencia de otros países para el manejo de la inocuidad en cultivos que crecen bajo el suelo, ¿no? Por ejemplo, y que pues el enfoque puede cambiar un poco, ¿no? Un comentario más, también la PMA, la Product Marketing Association, tiene guías específicas para ciertos cultivos, y en el caso del tomate o el melón, aclara un poco más el punto que teníamos aquí en discusión del diferencial de temperatura. O sea, hace referencia a las investigaciones originales en tomate o en melón, donde podría ser riesgoso un diferencial de temperatura mayor de 6.6 grados centígrados, no 5, que son las investigaciones originales. Y es principalmente para aspersión, es para inmersión, más que para agua que se asperja, como decía Chava, de la duda que tenía Chava, ¿no? Hugo, nada más, la diferencia puede ser temperatura del agua superior o inferior al producto. Siempre, ¿no? La temperatura del agua superior al producto, así es, ok, perfecto. Sí, para que haya una transferencia de calor del lugar más caliente al frío, ¿no? Claro. Bueno, pues ya estamos prácticamente en la parte final, simplemente ya es indicarles de manera de conclusión que la verificación de los sistemas de reducción de riesgos se realiza considerando estos dos aspectos, ¿no? Que haya cumplimiento de los requisitos generales en cada uno de los módulos y que las acciones de control implementadas hayan pasado desde el punto de vista de la infraestructura documental, humana y física. Si todo esto es correcto, digamos que está bien escrito el procedimiento y que la parte humana o el personal la ejecuta como debe ser, pues esto se diría que es una acción o una medida de control eficaz, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado a la parte final. Si hay algún comentario, parece que hemos interactuado muy bien, pero si hubiera algún comentario adicional, pues con gusto lo podríamos poner sobre la mesa. Sí, es referente precisamente a las guías específicas para producto. Creo que se hizo un esfuerzo en la versión anterior de certificación oficial de sacar guías particulares. Sin embargo, también se complica en la parte de documental, es decir, es mucho documento para marcar ciertas diferencias. Yo creo que, mi sugerencia sería en todo caso sacar como listas de productos que apliquen para ciertos puntos, ¿verdad? O una lista de aplicabilidad, una tabla de aplicabilidad, algo más relacionado a decir, este punto aplica solamente para estos productos, ¿no? Pero que sea nuestra misma guía, un solo documento que pueda hacer ese diferencial, ¿no? Sí, tiene razón, no podemos ponerle un traje unitalla para todos los cultivos, ¿no? Hay particularidades que deben tomarse en cuenta, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, pues les agradezco. Vamos a tomar unos 5 minutos de receso para continuar con el siguiente módulo, para que estiren por ahí tantos los pies, despierten. Gracias.